Nadie visitaba aquella granja. Cuando te acercas por el camino de tierra, lo primero que encuentras es el silencio. No el silencio amable de los pueblos, sino ese silencio denso que parece haber memorizado cada paso que alguna vez se dio por allí. Las puertas estaban cerradas, la verja oxidada y las ventanas acumulaban polvo. La casa, de fachada baja y tejado de tejas viejas, miraba al paisaje como si quisiera reservarse para sí misma el recuerdo de tiempos mejores. Y en medio de todo eso, vivía Elena. Te cuento esto porque no es una historia sobre riquezas repentinas ni sobre golpes de suerte. Es la historia de una mujer que, habiendo perdido lo único que creía inamovible, su marido, encontró debajo de su propio suelo algo que la obligó a elegir de nuevo. Me la contó una tarde, con las manos manchadas de tierra y el delantal aún colgando del gancho, y hay detalles que no se pierden. El olor del café en la cocina, el viento en los aleros, y la manera en que sus ojos, cuando hablaba de Antonio, se empañaban y luego se animaban con un brillo que nadie imaginaba en una vecina tan callada. Elena tenía 63 años. Había sido ama de la casa toda la vida y compañera de Antonio desde los 20 y tantos. El matrimonio había sido más trabajo que romanticismo desde el principio. La finca, el huerto, las reparaciones, las ventas de temporada en el mercado del pueblo. Antonio, hombre de manos grandes y sonrisa discreta, trabajaba el metal para ganarse la vida cuando era joven. Con los años dejó que sus manos ordenaran otras cosas, contabilidad sencilla de la casa, un cajón con semillas, una libreta con nombres y fechas. Nunca fueron ricos en bienes, pero allí había una dignidad tranquila que para ellos equivalía a todo. Tras la muerte de Antonio, la casa se quedó con las luces atenuadas. Las rutinas que antes los sostenían se volvieron ecos. La taza de café fría sobre la mesa, la silla vacía junto al brasero, el reloj que seguía marcando horas como si nada hubiese pasado. Elena, que siempre había sido resistente sin alardes, vivía ahora con ese peso silencioso en el pecho. El día se le hacía largo, y la noche se sentía demasiado poblada de recuerdos. Sus hijos, Roberto, Marcela y Diego, llamaban y pasaban a ratos. Intentaban ayudar, pero la distancia, la vida y los propios miedos hicieron que sus visitas fueran intermitentes. Roberto vivía en la ciudad y llevaba una vida metódica. Marcela había hecho de la enseñanza y del teatro su refugio, llena de proyectos a medias. Diego se había ido al extranjero en busca de oportunidades y regresaba con menos frecuencia de la que a Elena le gustaría. Nadie sabía, en realidad, cómo cuidar del silencio. La granja, durante años, había sido un lugar que invitaba a pasar. Pero después de la enfermedad de Antonio y su funeral, poca gente acudía. Las celebraciones se habían reducido a azafrán en la cocina y a algún vecino que traía una manguera cuando la fuente del patio fallaba. Las parcelas de flores de Elena seguían ahí, un poco abandonadas, como si el tiempo hubiera decidido tomar vacaciones sin avisar. Yo la conocí por casualidad y por curiosidad. Me detuve un día en la carretera porque pensé que la casa tenía algo que contar. Lo que oí primero fue un relato en voz baja sobre cómo, la noche del descubrimiento, Elena pensó que la casa se estaba cayendo. Algo en el gallinero se movía, me dijo. Creí que era una rata, o que una de las vigas cedía. Así comienza todo, con un ruido que en la penumbra se parece mucho a una llamada. Esa noche llovía a ratos. Elena dormía con la ventana entreabierta porque, decía, necesitaba escuchar el mundo para no quedarse sola con sus pensamientos. Un crujido la despertó. Caminó con cuidado hasta el gallinero. Las gallinas duermen estrictas, pero el suelo, en un rincón, estaba más blando de lo habitual. Al principio lo atribuyó a una filtración o a la acumulación de agua, pero la tierra cedió bajo sus botas y se abrió como si hubiera guardado desde hace décadas un secreto húmedo. Cavar fue un acto torpe al comienzo. La pala no era la más adecuada. Sus manos no estaban acostumbradas a ese tipo de esfuerzo. Pero a los pocos minutos, notó algo sólido. Madera enterrada. La caja estaba bajo la capa de humus, cubierta de raíces como si la tierra la hubiera querido proteger. Cuando la juntó, apenas podía creer su peso y su olor. No era un arca de cuento,
pero sí un cofre modesto, con clavos que habían sido reforzados a mano y una tapa que conservaba restos de barniz viejo. Lo abrió con las llaves que no pidió prestadas de nadie. Su mano tembló al levantar la tapa. Dentro había cosas que, separadas, podrían parecer insignificantes, y juntas contaban otra historia. Monedas y billetes de un valor que ella jamás esperó encontrar. Algunas piezas de joyería con marcas de uso, y un paquete de cartas todavía atadas con una cinta que se había amarilleado con los años. Los papeles olían a algo entre la leña y la tinta antigua. Al desplegar la primera, las palabras de Antonio, escritas con esa letra apretada que usaba para anotar las fechas, la atravesaron como un soplo. Las cartas no eran instrucciones legales. Eran confesiones y recomendaciones, pequeñas luces que iluminaron por qué aquello había sido escondido. Don Joaquim, el padre de Antonio y orfebre del pueblo donde había nacido, había guardado piezas por siglos de trabajo y por miedo a dejarlo en bancos que, según él, siempre se equivocaban. Antonio, ya mayor, había conocido ese secreto y había decidido dejar la responsabilidad en manos de su mujer cuando llegara el momento. En una de las hojas, en una frase breve y directa, Antonio le pedía a Elena que usara aquello para ser feliz. «Vive, Elena», le había escrito. «Vive por los dos. No dejes que esto nos ate a temores que no sirven». Fue una frase simple, sin dramatismo, pero cargada de permiso. Permiso para no seguir enterrada. Durante un rato, no hubo más que el sonido de la lluvia y la respiración de Elena. La caja le ofrecía, de golpe, cosas que no sabía cómo sostener, alivio y culpa a partes iguales. Había una claridad peligrosa en la posibilidad de poder decidir. Al mismo tiempo, el temor de que todo cambie la dejó helada. ¿Qué se hace con algo que pertenece al pasado pero que abre las puertas a un presente distinto? La típica discreción del pueblo no le ayudaba. Pronto sabría que rumores caminan más rápido que el viento. En cuanto pudo, llamó a Marta. Marta era la amiga que todos imaginamos cuando pensamos en ese tipo de fidelidades silenciosas. Viuda también, con un carácter práctico y ojos perspicaces. Llegó al amanecer y se sentó en la cocina con una taza de café que supo a consuelo. No hicieron un inventario exhaustivo. Lo sensible de Elena y la prudencia de Marta dictaron que se guardara la calma. Tomaron una decisión moderada. No contar a los hermanos todavía. Primero, evaluar en calma. Marta sugirió llevar algunas piezas al pueblo para tasarlas, ver cuánto había y, sobre todo, pensar un plan que no dejase a Elena a merced de discursos ajenos. El viaje a la ciudad fue una mezcla de sensaciones. Para Elena, entrar en la oficina del tasador, Don Milton, fue como volver a un mundo donde las normas y los números ocupan un lugar más grande que las historias personales. Don Milton se movía con la precisión de alguien que ha visto piezas de todo tipo. Observó, tocó, murmuró. No era frío, su profesionalidad tenía un tono casi paternal. Cuando dijo que algunas joyas tenían un valor superior a lo que ellas habían imaginado, Elena sintió que el corazón se le elevaba y al mismo tiempo se apretaba. Esa cifra, que no voy a transcribir en detalle porque no hace falta, marcó el antes y el después. No porque fuese una suma con la que comprar la felicidad, sino porque significaba que aquello podía permitirle hacer cosas para sí misma, no solo pagar cuentas pendientes o devolver favores. El regreso fue silencioso. En el coche, Marta tomó la mano de Elena y no dijo nada. Las palabras habrían sido inútiles. Ya sabían que el rumor es como la lluvia. Si deja un rastro, se extiende. Y así ocurrió. No pasó un día antes de que llegaran llamadas. Roberto preguntó con voz medida. ¿Todo bien, madre? ¿Necesitas que vaya? Marcela se ofreció a ayudar con la limpieza y los arreglos. Diego envió un mensaje corto, emotivo, pero con distancias implícitas. Nadie preguntó por la caja. Nadie aún sabía. Fue la propia Elena, en un arranque de ingenuidad o de confianza, quien a una de esas llamadas dejó escapar que había encontrado algo. La reacción no fue la de un recibidor de buenas noticias, sino la de quien ve la posibilidad de un cambio y se asusta. La llegada del rumor al pueblo cambió el ritmo de la granja.
Vecinos que antes pasaban de largo comenzaron a detenerse en la cuneta y a mirar la casa con una curiosidad que Elena, por primera vez desde la muerte de Antonio, sintió como incómoda. Llamaron personas que decían ser viejos conocidos del padre de Antonio. Otros, silenciosos, dejaban volantes de servicios de tasación. Fue entonces cuando apareció Osvaldo. No supe decir si fue él quien llegó primero o si fue la noticia que lo empujó. Lo cierto es que su presencia no olía a ayuda. Su traje impecable y su sonrisa calculada traían consigo una agenda que no se quedó en su bolsillo. Antes de que Osvaldo apareciera, hubo una cena en la cocina que marcó el punto donde las cosas empezaron a separarse. Los 3 hijos vinieron juntos, quizá por primera vez desde el entierro. La mesa, aún con huellas del trabajo diario, se llenó de palabras cargadas de buenas intenciones y de malentendidos. Roberto habló de seguridad y de organizar documentos. Marcela, con un brillo teatral que no podía apagar, habló de viajes y de ideas para la casa. Diego, por teléfono, dijo que él podía encargarse de lo que hiciera falta desde donde fuera. Sobre la mesa, Elena dejó una taza de té sin terminar. En sus manos había heredado más que un cofre. Le correspondía decidir si aquel dinero sería una herramienta para vivir o una moneda que otros usarían para decidir por ella. La conversación se tensó sin grandes estallidos. Fue una tensión contenida, esas que se siente en la respiración y en el agarre de la servilleta. Los hijos no eran villanos. Sus palabras estaban llenas de preocupación y de miedo. Temían por la seguridad de su madre, por su capacidad para manejar una suma, y por la posibilidad de que alguien intentara aprovecharse. Entre ellos, el amor se mezclaba con la ansiedad y con la idea de que, de alguna manera, protegerla implicaba tomar el timón. Elena los observó con calma, pero con una firmeza que nadie esperaba. No pidió ayuda por desdén, la rechazó por dignidad. Les habló con voz templada. Les explicó cómo se había sentido al encontrar la caja. Leyó en voz baja una de las cartas de Antonio y al hacerlo, dejó caer la frase que Antonio le había dejado. Vive por los 2. Fue un momento que no se olvidará en esa cocina. La frase actuó como una pequeña detonación emocional. Roberto empezó a medir riesgos y soluciones prácticas. Marcela se indignó con suavidad por la idea de que se tomaran decisiones sin consenso. Diego, por teléfono, pidió tiempo. Las discusiones, por prudentes que fueran, mostraban que la familia tenía más miedo de la incertidumbre que de la propia codicia. Les hablaba no un jurista ni un administrador, sino una mujer que quería seguir siendo dueña de sus días. Esa misma noche, después de que los hijos se retiraran, llegó a la puerta un sobre sin remitente. Contenía una carta breve, escrita con letra firme, en la que alguien sugería precaución y ofrecía ayuda profesional para gestionar lo encontrado. Era un ofrecimiento envuelto en buen tono, pero en Elena quedó la sensación de que el mundo había cambiado su cercanía por la transacción. Marta la tranquilizó y, con carácter, dijo que no permitiría que nadie la empujara ni que nadie la humillara. Propuso medidas sencillas, que unas piezas quedaran en custodia, que se pidiera una valoración más formal y que se hiciera todo con discreción. No era asesoramiento legal, era sentido común y la decidida voluntad de que Elena no fuese utilizada. Cuando, a los pocos días, don Milton presentó una valoración más concreta, las cifras se convirtieron en algo más que números. Fueron puertas, una reforma, unas pequeñas escapadas, la posibilidad de ayudar a aquellos vecinos que siempre habían dependido de la buena mano de Elena. Pero también fueron un espejo. ¿Qué haría la familia? ¿Sería suficiente para unirlos o abriría heridas ocultas? Las conversaciones entre los hermanos se volvieron frecuentes y cargadas. Hubo llamadas en las que Roberto habló con tono protector. Hubo mensajes de Marcela recordando pasajes del pasado en los que habían compartido penurias que parecían justificar una igualdad ahora. Hubo silencios de Diego que parecían más elásticos que los demás. Y entonces llegó el anuncio de la visita de un representante. Osvaldo, según decían, venía a ofrecer gestionar asuntos de patrimonio para la tranquilidad de la familia. A Elena no le gustó el nombre, no porque sonara mal, sino porque sonaba a formalidad que ella no había pedido.
Marta sintió el peligro y se plantó. «Aquí decidimos entre nosotros», dijo con esa mezcla de dulzura y hierro que la definía. Por su parte, Roberto quiso coordinar un encuentro para escuchar a Osvaldo. Marcela sugirió que no debía ignorarse ninguna opción que aportara seguridad. Diego, ausente, pidió postergar decisiones hasta que pudiera participar en persona. La mañana que Osvaldo apareció, el viento olía a tierra removida y a madera recién lijada. Se detuvo en la puerta de la finca con una carpeta en la mano, y su manera de saludar mezcló el respeto con una distancia estudiada. Su primera frase, cargada de urbanidad, fue un «He venido a ofrecerles soluciones». No hacía falta más para que la atmósfera, hasta entonces tensa pero contenida, se volviera eléctrica. Marta cerró la puerta detrás de él con una mano que no tembló. Elena se sentó en la cocina con la taza de té fría entre las manos y miró a sus hijos como quien decide si está lista o no para entregar el timón. Ese es el punto donde lo dejo por ahora, porque lo que vino después cambió el curso de muchas vidas y no merece prisa. Hay momentos en que una puerta que se abre puede contener un gesto de apoyo o una petición de control, y la diferencia solamente la marca quien la empuña. Aquí, en esa cocina, las manos empezaban a mostrar qué querían sostener y qué querían soltar. La granja, hasta entonces silente, se preparaba para otra clase de visitas. Las casas guardan memoria, y aquella casa estaba a punto de recordar no solo lo que fueron, sino lo que todavía podían ser. Abrió la puerta, y entró como quien entra donde todo está por decidir. Osvaldo caminó despacio por la cocina, posó la carpeta sobre la mesa, y pronunció su primera frase con una voz que parecía hecha para convencer. «Traigo soluciones y seguridad para la señora y su patrimonio». Su chaqueta olía a colonia, y su sonrisa no llegaba a los ojos. Marta lo miró sin dejar que la impresión la arrugara. Elena sostuvo la taza fría entre las manos y notó, por primera vez en la mañana, cómo su pulso se hacía firme. Los hijos se acomodaron como quien se prepara para un debate. Palabras medidas y miradas que buscaban el permiso del silencio. Roberto instaló en la mesa la racionalidad, Marcela la emoción envuelta en propuestas. Diego, al teléfono, buscaba un lugar desde el que opinar sin pisar demasiado. Osvaldo abrió la carpeta y con una educación pulida propuso que gestionaran todo de forma ordenada, que él podía asesorarles para evitar errores. No hablé la palabra, pero la intención estaba ahí. Convertir en trámite lo que para Elena era memoria y a la vez libertad. Elena le oyó decir muchas cosas sin prestarle más atención que a la cadencia de su voz. Porque en la cocina, entre el humo que aún olía a leña del brasero y la taza que ya se enfriaba, su principal preocupación no era un contrato, ni un papeleo, ni una inversión. Era no perder la continuidad de su vida. No quería que la casa dejara de ser su casa para convertirse en un lugar de decisiones ajenas. No quería, sobre todo, que las manos que la habían cuidado se sintieran autorizadas a tomar ese timón sin preguntarle primero. Hubo un momento en la conversación en que Roberto, con la mejor de las intenciones, y esa mezcla de calma y urgencia que solo un hijo puede tener, sugirió algo que a Elena le sonó, con la claridad que solo los golpes de la vida traen, a pérdida de autonomía. Quizá deberíamos considerar que alguien administre esto para ti, madre. No me malinterpretes, es por seguridad. Marcela añadió, con voz cargada de dramatismo contenido. No podemos arriesgarnos a que alguien aparezca y se aproveche. Podríamos fijar un gestor. Diego, desde la distancia, habló de procedimientos que harían lo correcto. Marta apretó la taza en su mano hasta dejarla blanca. Se puso de pie y dijo algo que cortó la fricción con la sencillez de quien no tiene miedo a nombrar los límites. Elena decide. No hay gestión si ella no quiere. Fue una frase pequeña, pero con la fuerza de una raíz. En el silencio que siguió, Elena pensó en la letra de Antonio, en aquella frase que había quemado la costra de lo rutinario. Vive por los dos. Y por una vez, la nostalgia no pesó tanto como la claridad. No fue una decisión tomada en un arrebato. Nadie en esa casa se permitiría confundir dignidad con testarudez. Elena deliberó.
Caminó hasta la despensa, se apoyó en el marco de la puerta y miró la mesa. Vio a sus hijos, vio a Marta y, por un segundo, imaginó la casa con papeles, con visitas de gente de traje y con conversaciones que usaran palabras como capacidad y tutela. Recordó las manos de Antonio, la manera en que él la hacía reír con una mueca ladeada, y sintió que lo que debía hacer era guardar la memoria y, a la vez, abrirse a la vida. «No quiero que nadie me quite el derecho a decidir», dijo al fin, y su voz no tembló. «Si alguna vez necesitase ayuda, os lo pediría. Pero hoy no. Hoy me siento capaz de decidir». Roberto puso una mano sobre la mesa, entre las servilletas, y fue un gesto más tenso que afectuoso. Marcela respiró con fuerza, no por enojo únicamente, sino por la mezcla de orgullo y miedo que una madre activa despierta. Diego pidió tiempo para pensar y prometió venir. Osvaldo fingió comprensión y ofreció otra vez su tarjeta, como si fuera posible vender la confianza por minutos. Aquella noche, tras la tormenta de palabras, Elena y Marta se quedaron a solas en la cocina. La casa parecía haber regresado a su ritmo original. El brasero, la lluvia que se colaba por el alero, el cansancio leve de los muebles. Marta le explicó con paciencia y sin técnica lo que consideraban prudente. Llevar solo un pequeño número de piezas al banco para custodia, abrir una libreta a nombre de Elena y, sobre todo, no anunciar públicamente el hallazgo. «Cuidaremos las cosas con sentido común», dijo Marta. No fue consejo legal, fue sentido de vecindad. Hicieron lo que planearon en la forma más discreta posible. No anunciaron la cifra, no la celebraron, helaron el aire y trabajaron con silencio. Buscaron un cofre seguro en el pueblo, hablaron con don Milton para que hiciera una valoración más formal, y en la oficina del tasador, Elena sintió de nuevo la oscilación entre la persona que había sido toda la vida y la mujer que empezaba a imaginarse. Don Milton fue claro y cuidadoso. Las piezas tenían valor, sí, pero lo importante era que Elena supiera qué quería con aquello. No intentó convencerla de venderlo todo, solo explicó opciones. Elena prefirió no pensar en porcentajes ni cantidades. Pensó en techos reparados, en el cedro que quería plantar y en aquella playa que siempre había querido ver con su marido. La prudencia no calmó los rumores. La gente del pueblo, que antes dejaba la granja en paz, ahora miraba desde los caminos. Algún conocido llamó con propuestas de ayuda, con buenas intenciones y poca claridad. Y como si la brisa se hubiera vuelto voz, empezaron a llegar al buzón pequeños papeles, anuncios, números, promesas, que hablaban de tasadores, de cuentas, de seguridad. La fragilidad de la privacidad quedó expuesta como un hilo que esperaba ser jalado. Fue entonces cuando Elena reconoció algo más. La caja no solo abría la posibilidad de decisiones materiales. Habría también viejas contiendas familiares que aguardaban su propio turno. Las cenas en la casa ya no eran las mismas. Hablaban de futuro como si hablaran del clima, con delicadeza y con miedo. Hubo una tarde en la que Roberto, en un gesto que parecía protector, pidió ver la caja. «Solo para verificar», dijo. Elena pensó en la confianza y en lo que ella significaba. Permitió que la tocaran, que la vieran, pero no le gustó la mirada con la que Roberto evaluó las monedas. Una mirada que, sin decirlo, ya estaba conteniendo planes. Marcela, por su parte, registró la casa con los ojos de quien ya imagina decorados y viajes. Y su entusiasmo pudo leerse como el de alguien que quisiera volver a los días donde la familia se reunía sin agendas. Diego observaba desde la distancia, con mensajes que intentaban equilibrar afecto y racionalidad. Y fue en uno de esos días que apareció la primera mentira. No una falsedad malvada, sino una exageración que prendió la mecha. Hacia el pueblo, sin pensar demasiado en la forma en que la verdad se estira cuando se transmite, alguien comentó una cifra mayor de la que realmente había dado don Milton. La exageración nació de una mezcla de sorpresa y de necesidad de hacer más visible lo intangible. Pero las cifras, aunque suenen a frío, tienen el poder de transformar afectos en medidas. Alguien que escuchó esa versión más alta se acercó con sus propios intereses.
En unos días, la casa tuvo más miradas que en meses. Osvaldo, que había olido la oportunidad, volvió con propuestas más concretas. Ofrecía abrir una cuenta conjunta, una evaluación para todo el patrimonio, su ayuda para organizar las cosas. Sus palabras, otra vez, eran cuidadas como un traje bien planchado. Pero la casa ya no era solo un espacio físico para Elena, era el depósito de su historia con Antonio. Y ella no quiso que nadie con carpeta en mano viniera a ponerle fechas a su dolor y números a su memoria. Hubo una noche en la que la tensión subió de tono. Los hermanos se enzarzaron en la cocina en una discusión que, aunque no llegó a bofetadas, rozó aquello que más temen las familias, la pérdida de confianza. Roberto habló de responsabilidad. Marcela acusó lo que ella veía como exceso de protección. Diego exigió respeto desde la distancia. En un momento, alguien sugirió, como quien nombra una posibilidad práctica, que quizá habría que limitar la capacidad de Elena para gestionar hasta que un profesional dictaminara lo contrario. La frase cayó como hielo sobre la mesa. Limitarnos, tutela, gestor, palabras que suenan a protocolos y no a afectos, hicieron que Marta se levantara con la cara encendida. Elena permaneció en silencio, pero no es que le faltase voz. Era que quería elegir el momento de usarla. Sus manos, gastadas por los años de trabajo, se doblaron sobre la taza y con voz serena y punzante, dijo: «Mi vida no es un expediente. No quiero vivir mirando cómo me quitan el derecho a equivocarme». Fue una frase que no dejó contornos para la negociación. En la cocina, la disputa cedió, porque la razón del conflicto se hizo personal y evidente. No se trataba tanto del dinero como de quién seguía siendo la dueña de su propio destino. Los días siguientes fueron una constelación de decisiones pequeñas y determinantes. Marta actuó como una muralla, acompañó a Elena al banco, habló con la directora, pidió discreción. No se abrió una cuenta conjunta, no hubo publicidad. Se dejó una parte disponible para gastos cotidianos y se guardó otra en una caja de seguridad bajo custodia del banco. Elena no vendió nada de inmediato. Decidió, con ayuda de Marta, conservar algunas piezas como recuerdo. La palabra plan apareció en voz baja. Reformar la cocina, reparar el techo, hacer un pequeño viaje. Sonaba modesto, porque la intención no era ostentar, sino recuperar el tiempo que la viudez le había quitado. La reacción de los hijos fue variada. Roberto aceptó, a regañadientes, que la madre tomara sus decisiones. Entendió que proteger a alguien no siempre equivale a decidir por ella. Marcela aún se debatía entre el deseo de ayudar y el respeto por la autonomía materna. Diego volvió después de varias semanas y, tras un abrazo largo, reconoció que la distancia le había ganado inseguridades que ahora debía gestionar con más cariño que con correos electrónicos. Hubo, sin embargo, una herida que no cerró de inmediato. Algunos vecinos se sintieron traicionados por la discreción que Elena mantuvo con lo descubierto. Otros, por envidia o por costumbre, murmuraron. La granja dejó de ser un lugar que se mira de reojo y pasó a ser objeto de comentarios. Pero también ocurrió algo menos visible y más sustancial. Quien había callado por respeto y costumbre, aprendió a decir no. Aprendió a que pedir lo que necesitas y confiar en quien te acompaña no son actos contradictorios. Con el tiempo, entre tareas, arreglos y conversaciones, Elena fue completando una lista en una libreta vieja. No era una lista de caprichos. Era un repertorio de cosas que quería hacer desde que el mundo le parecía aún posible. Una reforma para que la casa no le recordara tanto el vacío. Plantar un jardín con rosales de color vivo. Visitar la playa donde, años atrás, había estado una sola vez con Antonio. Hacer pequeñas ayudas a las vecinas que siempre venían a pedir una cuchara de azúcar o una palabra que las sostuviera. Enviar a Marcela a un curso de teatro, porque la niña que ella fue aún dormía en su madre. Invitar a Roberto a aprender a plantar un manzano. Llamar a Diego para invitarlo, sin reproches, a estar más cerca. La primera acción visible fue la reparación del tejado. Elena contrató a un muchacho del pueblo con la tranquilidad de quien sabe que el trabajo es honrado. Pintaron ventanas, repararon el pozo y en primavera plantó los rosales.
En cada tarea había un gesto de memoria. Una teja que ponía un trabajador con cuidado, y Elena que observaba y recordaba a Antonio en su oficio de reparar, pero ahora ella estaba al mando de lo que se arreglaba. Fue un aprendizaje lento. Delegar sin abdicar. Marta fue la encargada de que las cuentas del día a día se mantuvieran sanas. Elena revisaba los papeles con curiosidad y con la satisfacción de quien vuelve a entender cifras sin que le ardan las manos. Hubo también viajes. No fue un tour de fiestas. Elena compró un billete para la costa en un día en que el cielo estaba limpio y la mar prometía no más que horizonte. Iba acompañada de Marta. La primera vez que vio la playa, las olas suaves, la espuma que venía y se iba, la inmensidad, se echó a llorar. No eran lágrimas por lo perdido. Eran por lo ganado, la libertad de lamentar sin dejar de ser quien era. Elena se sentó en la arena y le contó a la amiga todo, como si la playa fuera un oído paciente. Recordó el primer viaje con Antonio, cómo se habían reído de algo que ahora le costaba recordar con nitidez. En la orilla, escribió con el dedo una frase y la dejó que se llevara el agua. No era una despedida, era una promesa. Vivir. La noticia del viaje no fue un guiño para los hijos, sino un gesto con consecuencias en sus corazones. Marcela, que vivía con la sensación constante de que se le escapaban las oportunidades, vio en la decisión de su madre la valentía que muchas veces le faltaba. Roberto, que siempre había sentido la obligación de tener respuestas para todo, comprendió que la prudencia y la confianza no están reñidas. Diego, al ver las fotos que le enviaron por el móvil, se emocionó y volvió con más frecuencia. La generosidad de Elena se manifestó en pequeños gestos que dijeron más que discursos. Compró medicinas y sopa para la vecina mayor que vivía sola. Pagó el arreglo de la valla a una joven familia que atravesaba dificultades. Encargó a Marcela que organizara una sesión de teatro en la escuela del pueblo y financió materiales. No pidió reconocimiento, lo hizo por la satisfacción de ver rostros aliviados. A menudo se acercaba al porche con una taza de café y observaba cómo con el tiempo la casa empezaba a recibir visitas otra vez. No muchas, pero suficientes para que el silencio no fuese un peso insoportable, sino la pausa que antecede a una conversación. La Navidad llegó con una mezcla de nervios y ternura. No fue una reunión perfecta, pero sí una reunión honesta. Elena preparó una mesa sencilla, limpia de excesos, con el brasero encendido y el árbol con unas pocas luces. Los 3 hijos vinieron: Roberto, con una caja de herramientas que le había costado escoger; Marcela, con una obra de teatro breve que ella misma improvisó; Diego, con historias de un país lejano y el deseo de estar presente. Los abrazos fueron largos, y hubo palabras que no se dijeron en voz alta, pero que se entendieron en la disposición de las manos. La reconciliación que se vivió esa noche no era una película. Era un acercamiento que dejaba señales de trabajo por delante. Hubo una escena que todavía recuerdo. En la cocina, Elena sacó de un cajón una de las cartas de Antonio. La leyó en voz baja, con un temblor en la garganta, y los niños se sentaron como si fueran a escuchar al pasado hablar. La frase, breve, directa, fue la que había impulsado su decisión meses atrás. La casa, con su luz amarilla y el calor de la estufa, sintió que las relaciones se reinventaban allí mismo. No desde la culpa, sino desde la aceptación. Después de la lectura, Roberto colocó la mano en el hombro de su madre y, sin pedir permiso, le dijo: «Perdona si pensé que hacerte feliz era cuidarte como a una niña». Marcela, enrojecida por las lágrimas, añadió: «Y yo prometo escucharte más y presionar menos». Diego, que siempre había sido menos dramático, tomó la taza y dijo: «Volveré más seguido». No todo quedó resuelto esa noche. Hubo silencios que eran promesas de trabajo. Pero la casa, que había parecido abandonada por tanto tiempo, volvió a llenarse de pasos, conversaciones y pequeños conflictos cotidianos que, por agotamiento de la nostalgia, son mejores que el silencio perpetuo. Con el paso de meses, Elena encontró una tranquilidad nueva. Mantuvo la custodia de algunas piezas en casa como recuerdo y el resto en la caja de seguridad.
No hizo alarde de lo que había. No ganó enemigos por ello. Eligió con sentido ser generosa donde lo veía necesario y reservada donde lo creía justo. Reforzó su jardín con rosales y plantó un manzano con Roberto, que aprendió a cavar y a regar con un entusiasmo torpe y sincero. Marcela retomó con más ganas su teatro y le dedicó una función a su madre. Diego, que había vivido lejos por trabajo, terminó por quedarse más tiempo durante el año y, sin dramatismos, empezó a ocupar el espacio que se necesita cuando hay afecto que cultivar. El pueblo, que antes había mirado con distancia y ahora con curiosidad, entendió que la granja no era un lugar de misterio, sino una casa en la que la vida decidía continuar. Las visitas se volvieron frecuentes por razones de cariño y no por la sed de rumores. La gente venía a tomar un café, a preguntar por una receta, a escuchar una historia. Los días de los domingos volvieron a tener risas que se escapaban por la ventana. Aquel invierno, en un domingo en que la nieve, o el frío intermitente según el clima, parecía no querer ceder, apareció en la granja un paquete. Una carta de alguien que, muchos años atrás, fue alumno de Antonio y que ahora, ya mayor, quería agradecer a Elena por los pequeños gestos que había tenido con la comunidad. No era dinero ni era fama. Era reconocimiento. Elena lo leyó en voz alta a Marta y a sus hijos. Sus ojos brillaron sin rastro de vanidad. Era la confirmación de que su decisión había sido justa. Años después, cuando paso por la carretera y me detengo a mirar la casa, ya no la veo silenciosa. Veo colores en los muros, mesas en el porche, un perro que ladra intermitente y algunas bicicletas apoyadas contra la verja. La granja que una vez parecía abandonada ahora tiene visitantes porque allí hay alguien que decidió vivir por sí misma, y sin pretenderlo, volvió a llenar el lugar de vida. La verdad que estaba enterrada en la tierra. Monedas, joyas, cartas. Fue solo el disparador. La verdad mayor era otra, la de una mujer que reclamó su derecho a decidir, a equivocarse y a disfrutar. Me acuerdo a menudo de la frase de Antonio. No por su intención de promesa material, sino por su permiso tácito. Deja vivir. Elena no encontró en la caja una receta para la felicidad. Encontró un recurso que le permitió volver a decir qué quería hacer con su tiempo. Y eso bastó para que la granja dejara de ser un lugar que nadie visitaba. Visitaban la casa por el aroma del café, por las historias de teatro, por los manzanos recién plantados. Visitaban porque allí la vida se reinventaba sin dejar de honrar el pasado. Si esta historia te está tocando, te invito a quedarte y seguir escuchando relatos así. No son cuentos de riquezas fáciles, sino de decisiones sencillas con consecuencias profundas. Y si conoces a alguien que necesite recordar que nunca es tarde para elegir su propio camino, comparte esta historia con esa persona. En el epílogo de lo cotidiano, Elena envejeció con la calma de quien ha ganado capacidad de decisión. No se convirtió en alguien famosa, ni en una heroína pública. Siguió siendo la mujer de manos firmes y sonrisa tenue, que cada mañana barría la entrada y regaba los rosales. A veces, cuando el viento venía del sur, se sentaba en el porche y abría una de las cartas de Antonio para leerla en voz baja. Sus hijos venían sin que ella los llamara, y cuando se iban, dejaban la casa con la certeza de que habían visto a su madre Elena no como a un proyecto a proteger, sino como a una persona capaz de sus propias rutas. La granja, que antes nadie visitaba, se convirtió en un lugar con recuerdos que llegan a la puerta y con un futuro que se va sembrando a diario. La verdad enterrada ya no era solo una caja. Era la decisión de una mujer que, en la medianoche de una vida que parecía clausurada por la ausencia, volvió a cavar para encontrar no solo lo que su suegro había escondido, sino lo que su corazón necesitaba para volver a latir con ritmo propio. Y así, cada vez que paso por ese camino de tierra, me detengo y observo. La verja ya no está oxidada. Las ventanas reflejan cielo y, muchas tardes, hay una figura en el porche que me mira y me saluda con la familiaridad de quien ha aprendido a elegir. La granja dejó de estar desierta cuando alguien decidió que su vida era suya. Y eso, al final, es la verdad que encontré enterrada allí.
No era riqueza guardada para el miedo. Era una autorización para vivir.